estaban atentos a poder recibir aquello que el Señor tenga para nosotros a través de tu vida, mi hermano. El tiempo es tuyo, mi hermano. No te escuchamos. Creo que si pudiera abrir el micrófono. Ahora sí ya. No, todavía no. Todavía no. Hoy creo que ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Ahora? Hoy sí ya se escucha. Qué bueno. Decía mi gratitud para con el Señor por esta gran oportunidad y también una bendición de poder conocer a los hermanos allá que están sirviendo, ministrando al Señor en esa localidad allá en Los Ángeles. Estos tiempos, en medio de todo lo que estamos atravesando, el Señor ha puesto una carga muy fuerte en mi corazón y tiene que ver con la edificación de nuestras vidas. Y una de las cosas que el Señor me ministraba es que toda edificación tiene un costo, hay un costo. Y también entendemos a través de la palabra que uno puede edificar con Dios o sin Dios. Uno puede sobreedificar según sus propios materiales o según los materiales divinos. Pero qué precioso es cuando vemos a través de las Escrituras, cuando el Señor le encomienda a Moisés la construcción del tabernáculo. Me gozo, me alegro cuando dice esa porción de que Moisés hizo las cosas conforme a la palabra, lo que Dios había establecido. Y la gloria de Dios descendió de una manera tan gloriosa, tan poderosa, que aún ni siquiera los ministros podían ya ministrar. El Señor había inundado ese lugar con su presencia. Y esto me enseña de que el Señor en todo, en medio, a manera personal, como creyente, como matrimonio, como familia, como servidores del Señor, Él quiere glorificarse. Él quiere manifestar su gloria en nuestras vidas. Gracias al Señor porque Él ha derramado de su espíritu en cada vaso aquellos que hemos creído en el Señor. Y gracias por su espíritu que es aquel que nos guía a toda verdad. Es su espíritu quien nos suministra esos dones. Y es a través de su espíritu que podemos edificar esa casa espiritual conforme al patrón divino, conforme a lo que el Señor ha establecido. Yo quisiera, por favor, que me acompañaran al Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Una vez más, muchas gracias al Señor, gracias, Pastor Alex, y a cada uno de ustedes que quisieron poder participar de esta reunión gloriosa. Amén. Dice aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Lo primero que quisiera considerar, hermanos, con la ayuda del Señor es la previsión. Llamados a ser un pueblo previsor. Y el Señor nos ha concedido en esta zona, en este lugar, poder estar envueltos en diferentes construcciones, hablando de lo que viene a ser el templo, donde se congrega la iglesia del Señor. Y hay mucho que aprender, porque se cometen errores cuando uno quiere improvisar. Cuando uno tiene sus ciertas ocurrencias al decir, vamos a hacerlo de esta manera, y nos salimos del diseño. Y una de las cosas importantes es que hay un diseño que ya Dios ha establecido. Y sobre ese diseño no se puede añadir nada de lo que tiene que ver con carne y sangre, sino es poder edificar según como el Señor lo ha establecido. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, en el versículo 28, si fueran tan amables, previsores, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento
y no pueda acabarla, todos que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando el Señor nos enseña a través de las Escrituras, donde Él dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí vemos un principio fundamental para la edificación. Y eso lo vemos a través de las Escrituras. Si Jehová no edificare la casa a manera aplicativa, a manera personal, si el Señor no edifica nuestras vidas, si el Señor no edifica nuestro matrimonio, si el Señor no edifica la iglesia, la congregación, el pueblo del Señor, en vano están los edificadores. Entonces, poder ver el contraste de la manera como Dios ha de edificar lo que es suyo. En este caso, la iglesia del Señor. ¿Cómo nosotros como creyentes, siendo previsores, poder entender que la edificación tiene un costo? Que es menester y es de suma importancia edificar con el Señor. Que sea el Señor quien va por delante, que sea el Señor quien, como da los diseños, nosotros poder decir, Señor, ayúdame, revélame ese diseño. Tan igual como se lo mostraste a David y David le entregó el diseño a Salomón, tan igual como el Señor le ministró a Ezequiel a través de esa visión del templo, tan igual como la construcción del tabernáculo que estaba sujeto a un diseño y que estos creyentes podían decir, Señor, haremos conforme a tu voluntad. Qué importante es considerar que cada uno de nosotros poder decirle, Señor, tu voluntad, sobre todo, tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Así como es hecha en los cielos, sea hecha en la tierra, sea hecha en mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en el versículo 28 al 30? Una previsión. Alguien que está previendo algo que se va a llevar a cabo. Y a través de esta porción de las Escrituras, vemos que la vida del creyente, el discipulado, la obra, el servicio, requiere una planificación y también un sacrificio. Quiere decir que aquello que el Señor nos ha encomendado a manera personal de cómo edificar nuestra vida espiritual, que esto también se relaciona a cómo le sirvo, las motivaciones por el cual servirle, los asuntos personales por el cual uno sirve. Todo eso el Señor tiene que tratar con el creyente. Todo eso tiene que tratar con el corazón del creyente. Por eso que decimos que la edificación demanda un costo. No es edificar. Uno puede improvisar. Lo hemos hecho a manera natural. Pero el Señor tiene las medidas exactas. Él es un Dios perfecto. Él no se equivoca. Nosotros nos sujetamos a su diseño, a su voluntad. Entonces, qué importante para nosotros como creyentes, seguidores del Señor, llamados discípulos, creyentes al servicio del Señor, pedirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Porque tu voluntad ya está establecida en los cielos. Y yo deseo que sea hecha también en nuestras vidas. Es la carga. Es una carga que el Señor pone a manera personal, pero a manera también horizontal en cuanto a la condición de los creyentes, la condición del pueblo del Señor. Y yo creo que el Señor siempre está hablando a través de los diferentes servidores, por esa palabra que es vida, esa palabra que es espíritu. Qué amor tan grande del Señor, por eso que le reconocemos a Él, por eso que le exaltamos a Él, porque Él es digno de suprema alabanza. ¿Qué tal obra? Porque la obra del Señor es una gran obra. Es una gran obra que empieza por dentro del corazón del creyente, pero se ha de manifestar por fuera. El trabajo, la obra que el Señor hace es por dentro.
Por eso que muchas veces hay conflictos en cuanto a la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Por eso que muchas veces nos encontramos en crisis, luchas, conflictos, hasta que podamos decirle, Señor, haga su voluntad perfecta en nuestras vidas, porque su voluntad siempre ha de ser perfecta. Vemos acá a manera de principio, a manera de comienzo, previsión. La torre era un lugar de vigilancia, una viña, un lugar de defensa de posesión contra los merodeadores, un lugar de protección. Cuando el Señor edifica nuestras vidas, esas vidas han de ser firmes, han de ser estables. No van a ser removidas por las circunstancias, por las adversidades, por las luchas o por los comentarios. Los creyentes por naturaleza tendemos a ser movibles, pero gracias al Señor que nos ha concedido un reino inconmovible. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Y es por eso que el Señor nos insta, el Señor nos enseña a cómo debemos edificar nuestras vidas. Gracias al Señor. Por eso que venía esa palabra en cuanto a Lucas capítulo 14 en el versículo 30. Porque dice, no sea que comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Pero gracias al Señor que el que empezó la buena obra en nosotros, Él habrá de perfeccionarla. Qué confianza la que tenemos los creyentes, que Él es el único que puede perfeccionar la obra en nosotros. Que no es que Él necesita nuestra ayuda, sino es que nosotros necesitamos de Él todos los días de nuestra vida. Y esa necesidad se expresa a través de la dependencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Señor, te necesito. Tú eres el único que puedes saciar. Tú eres el único que lo llenas todo. Tú eres el único. En ti estamos completos. Entonces, vemos eso primero. Previsión, evaluar. Esto tiene un costo. Esto tiene un precio. Él es quien da el inicio. Él es quien empieza la buena obra en nuestras vidas. Él nos llamó a ser de Jesucristo. Él nos llamó a ser santos. Él nos llamó a ser ese pueblo especial, un reino de sacerdotes. Pero esta casa, hablando de la iglesia, debiera y debe, y no hay sustituto, tiene que ser edificada según el diseño divino. Gracias al Señor por su palabra, pero también la disposición que cada creyente ha de tener de decirle, Señor, obra en mí y trata con mi corazón. Sigue obrando en lo más íntimo de mi vida. Entonces, vemos acá, quisiera por favor tomar otro ejemplo, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, hablando de Usías, el rey de Judá. Para mí es importante poner esta base para que luego podamos seguir desarrollando aquello que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, en el versículo 9, en el tiempo del reinado Usías, ¿qué vemos acá? Previsor. Eso es lo primero, lo fundamental, ser previsores. Señor, la edificación tiene un costo. Sí, ¿cómo? Eso viene. ¿Con qué? ¿Qué materiales? ¿Qué es lo que voy a usar? Todo eso viene, pero todo eso es dado por el Señor. Él es quien pone el fundamento y Él permite que nosotros podamos edificar según los materiales divinos, según lo que tiene peso, no aquello que tiene que ver con el heno, con la hojarasca, sino con aquello que es glorioso. Qué precioso que al Señor le ha placido usar estos vasos de barro para manifestar su gloria, para manifestar su presencia. Entonces he entendido algo, que Dios quiere hacer una gran obra en nuestras vidas, pero también quiere hacer algo glorioso a través de nuestras vidas.
qué completo, el Señor, qué perfecto. Él empieza y Él ha de terminar su obra. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, si fueran tan amables, un consejo, una confirmación a lo que estamos viendo primero, previsores. Dice aquí en el versículo 9, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a las puertas del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en Cefela como en las vegas, viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. ¿Qué vemos acá? Planificación. Estas torres abrió muchas cisternas. ¿Por qué? Había mucho ganado. Y esta labor que se estaba desarrollando dentro de lo que podemos decir el reino, la administración, el gobierno, la dirección, esa dirección que el Señor estaba dando tenía que ver con administración del reinado. Y el Señor nos enseña que cada uno de nosotros debemos ser hallados fieles administradores. Administrar esta vida delante del Señor. Somos llamados a aprovechar bien el tiempo. Somos llamados a esforzarnos en la gracia que el Señor nos ha dado. Somos llamados a la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. La administración tiene que ver con los bienes, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con aquello que el Señor nos ha encomendado, tiene que ver con aquellos dones que son para edificación personal, pero también para edificación del cuerpo de Cristo. La administración. Por eso que estamos viendo primero previsión. Esto tiene un costo. El Señor ha dado ha pagado un alto precio. El Señor es quien invierte. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. El Señor sigue trabajando. Nos ha enviado el Espíritu de Dios que sigue trabajando, guiándonos a toda verdad. Entonces, vemos previsión. Pero también hay un ejemplo más en Lucas capítulo 12 acerca de el llamado rico insensato. Claro, la insensatez consistía en hacer las cosas sin Dios. Pero vamos a sacar lo que puede traer beneficio para nuestras vidas. No aquello que él hizo, tratar de edificar sin Dios, sino ver en cuanto a la planificación por los bienes. Vemos acá en Lucas capítulo 12. Confío en el Señor que me escuchen. ¿Sí? ¿Sí se escuchan? Amén. Gracias al Señor. Dice aquí en Lucas capítulo 12, versículo 16. También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dije, esto haré. Planificación, administración. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pero en el versículo 19, ahí está el problema. Y cuando toco este mensaje, no es para resaltar la actitud del corazón de en este caso, este rico, sino lo que quiero resaltar es la conciencia de planificar, la conciencia de administrar. Entonces, la obra del Señor en nuestras vidas requiere y demanda previsión. ¿Por qué? Porque dependerá de la manera como edificamos, se verán los resultados. Porque dice que ese día, el fuego lo probará, ha de probar. Entonces, vemos a través de las Escrituras previsión. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 3, también habla acerca de tiempo de edificar. O sea, hemos sido llamados a discernir estos tiempos. Si bien es cierto, los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, las cosas se van a poner más difíciles en el mundo, pero el Señor está interesado de nuestra vida espiritual. El Señor está interesado de esta casa, de cómo ha de estar esta casa delante del Señor.
El Señor está interesado en lo profundo, lo más íntimo que hay en nuestro corazón, para ver si simplemente nos dejamos llevar por lo que dice el Señor, afirmando nuestras vidas en ese fundamento, que nadie puede poner otro fundamento, o dejarnos llevar por otras voces, dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, dejándonos llevar y a muchos creyendo y creando duda en sus corazones, incertidumbre de que qué va a suceder. Pero nosotros hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que no cambia. Él sigue siendo el mismo, y que Él anhela y pone la carga en sus servidores, que Él desea un pueblo firme, un pueblo con convicción, un pueblo con certeza, un pueblo fiel, un pueblo, como dice ese cántico, si vivo, vivo para el Señor. Sea que viva o que muera, soy del Señor. Ese es un creyente firme, ese es un creyente que se está estableciendo en la roca. Y por más que vengan los vientos y por más que vengan las tormentas, podamos permanecer firmes en el Señor. Que Dios nos ayude. Entonces, vemos acá, discerniendo el tiempo. Sí, los tiempos son difíciles. El Señor trató con el pueblo cuando le dijo, ustedes saben discernir cuando hay lluvia, cuando hay esto y cuando hay el otro, pero les reprochó que ellos no podían discernir los tiempos de Dios, la visitación del Señor. Entonces, en el libro de Eclesiastés, el Señor nos habla diciendo, tiempo de edificar. ¿Cómo vamos edificando nuestras vidas en el Señor? Entonces, vemos acá, discerniendo el tiempo. Es importante considerar cuando el pueblo no conoce el tiempo, cuando el pueblo está divagando en su propio corazón, cuando el pueblo está claudicando en dos pensamientos, cuando el pueblo se deja llevar y se deja mover por las situaciones. Oh, que el Señor nos ayude. Ahora, en Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, en el versículo 1, dice en el versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y nosotros sabemos que el Señor no le impresiona lo de afuera. Al Señor no le impresiona la apariencia. El hombre sí se deja impresionar. Se deja impresionar por diferentes tipos de ministerios, de ministros, se deja impresionar aún por la exposición, como digamos, la manera como se usa un siervo, la manera esto y la manera el otro. Muchas veces uno se deja impresionar, pero el Señor lo que ve es lo que hay dentro. Lo que el Señor ve es la calidad, nuestras intenciones, nuestros intereses, nuestros deseos. Entonces, la edificación tiene un costo. Esto no se puede improvisar. No, tenemos que con seriedad considerar, porque mucho tendrá que ver en el tiempo cuando vengan los conflictos, cuando venga la adversidad, cuando ese creyente, esa casa tenga que ser probada la fe, tenga que ser probada dónde está su corazón. Y es triste cuando se sufre pérdida. Aún con los años que uno pueda tener, eso no nos garantiza, sino es cómo estamos edificando nuestras vidas delante del Señor. Entonces, vemos acá. Ahora, ¿cuál era el propósito por el cual el Señor permitió la construcción? No era para manifestar su gloria, para manifestar su presencia. ¿Cómo hizo? Que todo esto es un simbolismo acerca del tabernáculo. Todo eso no podemos entrar en lo que es numerología, colores, simbolismo,
pero todo esto tiene que ver con el Señor, con su gloria, su presencia, su manifestación. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas? Donde el Señor está usando estos pasos, salvos por gracia, salvos por su gracia, donde a Él le ha placido escoger lo vil del mundo, lo menospreciado, donde el Señor quiere glorificarse en gran manera en medio de su pueblo, en medio de los creyentes, en medio de los matrimonios que están siendo muy maltratados, colapsados, muchos conflictos, pero que el Señor viene a edificar. Si Jehová no edifica la casa, en vano están los edificadores. Pero hay un costo. El discipulado requiere un costo. El servicio demanda un costo. Y nada de esto fuera posible sin la intervención del Señor. Oh Señor, obra en nuestros corazones. Ahora, el Señor permitió enseñarnos en Mateo capítulo 7, poder diferenciar una casa de la otra. Y yo creo que esta porción la hemos escuchado, la hemos estudiado muchas veces, pero yo creo que su palabra es 7 veces pura. Sí, esa palabra, si uno la recibe con esa humildad, esa palabra es relevante, ha de producir impacto en nuestros corazones. Dice aquí en Mateo capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, su palabra, el diseño. No podemos edificar sin la palabra. O edificamos con Dios, o edificamos según el diseño de Dios, o edificamos nuestra vida a nuestra manera. A nuestra manera. Sí, uno puede edificar con Dios o uno puede edificar a su manera. Pero el tiempo ha de mostrar, va a haber evidencias sobre qué cosa uno se afirmó, se estableció. Y acá hay una gran enseñanza, aplicando a la vida del creyente. La casa tiene que ver con el creyente, la casa tiene que ver con el matrimonio, la casa tiene que ver con la familia, la casa. Nosotros somos casa del Espíritu, casa. Ahora, dice aquí en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. Cuando estudiamos la palabra oír en el original, esa palabra oír conlleva otra palabra que tiene que ver con obediencia. Cuando uno oye, obedece. Cuando uno oye la palabra del Señor, no la cuestiona, no la objeta, no la refuta. Hoy en día tenemos muchos tipos de creyentes que siempre están cuestionando las Escrituras, que siempre están poniendo en duda lo que el Señor ha establecido. El Señor lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Si esa palabra permanece es porque es una palabra eterna. Y nuestras vidas han de estar establecidas sobre ese fundamento, sobre esa palabra. Aquello que da solidez, aquello que es original, aquello que es verdadero, aquello que es celestial, aquello que viene de arriba. Esto no se originó en el corazón del hombre. Toda esta bondad y misericordia viene de arriba, viene del Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes necesitan de mí, ustedes necesitan depender de mí. Ustedes necesitan ser guiados por mí. Ustedes necesitan ser influenciados por mí. Ustedes. La iglesia necesita ser guiada por el Espíritu. La iglesia necesita ser guiada por la palabra. La iglesia del Señor, los creyentes del Señor. El hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, vemos acá en el versículo 24, le compararé a un hombre prudente. Este hombre prudente, previsor. Él no estaba tomando en poco,
Él no estaba tomando en broma, Él no estaba tomando en juego esta salvación tan grande, tan gloriosa. Él estaba tomando algo en serio, en serio. Hoy en día buscamos personas que hagan servicios, trabajos en lo natural y preguntamos, ¿esa persona es seria? ¿Esa persona es confiable? ¿Esa persona sí le puedo delegar este trabajo? ¿Le puedo encomendar? No porque esa persona tenga muchas virtudes, sino es porque se ha dejado obrar, se ha dejado tratar por el Señor. Por el Señor. Entonces, vemos en el versículo 24, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre el fundamento. Hay un fundamento. Este fundamento es sólido. He aquí yo pongo la roca, he aquí esa piedra, he aquí en Sión la profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una piedra sólida, una piedra estable. Esa piedra que tiene que ver con la persona de Jesús. Esa piedra que tiene que ver con las características del Señor. Esa piedra que tiene que ver con la personalidad. Ese fundamento implica justicia. Ese fundamento implica verdad. Ese fundamento implica santidad, lealtad, fidelidad. Y es por eso que sobre ese fundamento es como uno va a edificar su vida. Pero ese fundamento es espiritual. No tiene nada que ver con el humanismo, no tiene nada que ver con la sensualidad, no tiene nada que ver con las emociones ni con los sentimientos, sino esto es algo meramente espiritual con peso eterno. Esto tiene peso eterno, esto es glorioso. Y el Padre, hablando acerca de Jesús, dice que esa piedra es preciosa y escogida por Dios. Esto no lo escogió una denominación, esto no lo escogió un nombre, esto lo escogió el Padre. El Padre escogió acerca de Jesucristo, que habría de ser la roca, la piedra preciosa, preciosa. Esa piedra, esa roca fuerte, sólida. Y sobre esa piedra ha de ser edificada nuestras vidas. Sobre esa piedra ha de ser edificada la congregación, la iglesia del Señor. Entonces, viendo, porque ¿qué estamos viendo? La visión de edificar. Diferenciando una casa con la otra casa. Entonces, vemos aquí en el versículo 26, pero cualquiera que me oye, oyendo ¿qué? El diseño, las escrituras, la palabra. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo toma por poco, lo toma a la ligera, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Considere algo. En el versículo 27, las dos casas, los dos creyentes, los dos matrimonios, las dos familias iban a ser expuestas a luchas, conflictos, adversidades. Dice en el versículo 27, y descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos de doctrina. Esos vientos que muchas veces vienen hacia nosotros. Pero si hay un fundamento, no le decimos amén. Que pase ese viento. ¿Pero por qué? Porque estamos establecidos en la roca. Ese fundamento tiene que ver con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que impartieron los apóstoles. Esa doctrina, la enseñanza, esa doctrina que tienen y que tenemos los cristianos, la esencia del cristianismo, la esencia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Gracias, porque el Señor puso un sustituto por nuestros pecados. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él murió en la cruz para redención, para redimirnos de nuestros males. Por eso que el Señor hace una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no vivimos del pasado. Ya no vivimos de los recuerdos, de la amargura, del dolor. Ya no vivimos, sino simplemente traer a memoria las misericordias del Señor. Lo que el Señor hizo hasta el día de hoy por su gran bondad.
Pero también la esencia del cristianismo es su resurrección. Si Él resucitó de los muertos, entonces nosotros tenemos esa esperanza gloriosa que un día resucitaremos y estaremos con Cristo por toda la eternidad. Qué tremendo que se ha perdido el deseo de la venida del Señor. Hay muchos creyentes que quieren vivir la vida en este mundo, disfrutar. No anhelan, no tienen el deseo. Y que en el corazón siempre esté el deseo, Señor, un día te veré cara a cara. Un día te veré tal como tú eres, Señor. Y eso es lo que nos mantiene, la esperanza, la fe, aquello que tiene que ver con convicción, aquello que tiene que ver con certeza. Si hay fe, hay confianza. Si hay fe, hay fidelidad. Si hay fe, hay compromiso de ser fiel. Compromiso por amor. Me he comprometido porque le amo a mi Señor. Y ese compromiso requiere fidelidad. El que se une al Señor, un espíritu es. Alabado sea su nombre. Entonces, vemos acá la visión para edificar, diferenciando una cosa de la otra. Señor, permite que mi vida esté fundamentada en la roca, en la peña. No solamente decir Jesús es mi roca, no solamente decir Jesús es mi fundamento, sino que eso sea real en nuestras vidas. En medio de las luchas, en medio de los conflictos, en medio, Señor, tú has puesto esa roca, tú has puesto, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Alabado sea su nombre. Ese fundamento. Vemos a Pablo como perito arquitecto. Un experimentado, un conocedor. Ahí estaba él, poniendo que ese fundamento, el fundamento, alabado sea su nombre. Ahora, dice aquí en el versículo 27, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y pérdida. Esta casa sufrió pérdida. Y eso se ve hoy en día, lastimosamente, tristemente. ¿Cuántos creyentes que empezaron bien y cómo ahora se desvían, se apartan, escuchando cosas por aquí, escuchando cosas por acá, no contentos con las escrituras, no satisfechos, creer que el Señor es quien lo llena todo, con cierto comezón para oír cosas nuevas, oír novedades, y no nos contentamos con las sagradas escrituras. Esa casa, vemos acá en el versículo 27, dice que fue grande su ruina. ¿Qué vemos? Ruina, pérdida, tristeza, lamento, lamentación. Pero dice en el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dos tipos de casas, dos tipos de creyentes. Pero sigamos adelante con la ayuda del Señor. Si nosotros vamos a edificar, esa edificación tiene que ser meramente espiritual. Y para esto necesitamos los materiales del Señor, los materiales divinos. Sí, el Señor ha hecho de nosotros una nueva vida. De modo que si alguno está. Esa palabra está tiene que ver con, se ha establecido en una jurisdicción. Estar en Cristo es estar de acuerdo con Cristo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Estar en Cristo es sujetarse a Cristo, reconocer a Cristo no solamente como nuestro Salvador, sino como Señor y Cristo. Estar con Cristo es aceptar su voluntad. Estar con Cristo es como ese buey, el buey joven que se une al buey experimentado, que en un principio no es fácil, hay conflictos, hay luchas, pero ese buey experimentado conoce el camino, ya está experimentado. Nosotros nos hemos unido al yugo del Señor. Venid a mí. Ese yugo del Señor, ese yugo
es quien nos guía, quien nos lleva. Él es el experimentado, hasta que uno va aprendiendo. ¿Aprendiendo de quién? Aprendiendo del Señor. Aprended de mí que soy. Aprended de mí. Entonces, todo lo que implica la edificación. Pero lo que estamos resaltando es, primero, previsores. Pero también hay algo, y es diferenciar cómo se edifica una casa y cómo se edifica la otra casa. Los dos creyentes trabajaron. A uno le costó más porque profundizó, se ahondizó hasta encontrar la peña, la roca. El otro edificó, pero muy a la ligera. Y lo ligero, a la ligera, tiene que ver con habilidad humana, esfuerzo humano, estrategia humana, sin Dios, sin diseño. Pero vemos el fruto. ¿Qué vemos? Uno permanece y el otro llega a una ruina. Qué importante es considerar. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 25, hay que resaltar algo, y es la casa que permaneció. Esa casa que permaneció. Amén. Ahora, el Señor nos enseña en Ageo capítulo 2, versículo 9, acerca de la gloria. Que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor. Ageo capítulo 2, versículo 9, será mayor que la primera. Hablar de la primera casa tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con lo que tiene que ver con el templo, el pueblo, Israel. Pero esta casa ahora tiene que ver con la iglesia, los creyentes. Y aquí la profecía era que la manifestación gloriosa del Señor habría de ser mayor ahora en medio de su pueblo. ¿Qué es lo glorioso? ¿Qué es lo más glorioso dentro de la congregación? ¿No es la presencia del Señor? ¿Qué es lo más glorioso en la vida de un creyente? Ese peso, ¿de peso qué? De la vida de Cristo. ¿Qué es lo más glorioso en la vida de un creyente cuando se ve lo verdadero? Cuando se ve, o como cuando se dijo de Natanael, este es un varón justo, de verdad. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! ¡Qué especial lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo! ¡Qué especial saber que el Señor quiere manifestar su gloria en cada corazón, en cada creyente! Su presencia, el olor de su conocimiento, el olor de Cristo, olor de vida. ¡Qué gran obra que el Señor está haciendo en cada lugar! En cada lugar, sea allá en América, sea acá en Sudamérica, el Señor es quien ha de marcar la diferencia. Por eso que vemos acá a través de las Escrituras una gloria mayor. Esa gloria es la presencia del Hijo de Dios en el templo. No en el templo de 4 paredes, sino en el templo que es nuestro corazón. Los creyentes somos templos del Espíritu. No es el templo, es el Señor. El Señor decía, uno mayor que el templo está aquí. Es el Señor en nuestras vidas. En Mateo capítulo 12, versículo 6, Jesús confirma que uno mayor que el templo está allí presente. Su presencia manifestándose en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Eso es lo más glorioso. Entonces, es una obra que tiene que permanecer. Es una obra que requiere perseverancia. Es una obra que requiere esfuerzo en la gracia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate en la gracia. Oh Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu intervención. Esa gloria mayor y suprema está dentro de nuestros corazones y que desea manifestarse.
Por eso que el apóstol Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo, no contristéis. Oh Señor, que mi comunión contigo sea genuina, sea leal. Señor, que yo pueda andar en tu nombre, con tu ayuda, por estos caminos que son justos y verdaderos. Oh sí, Señor, que yo pueda ser ese pueblo que va en pos de ti, en pos de ti. Que pueda ser ese pueblo atraído. Si el Señor nos atrae, podemos ir en pos del Señor. Atráeme, atráeme y podré ir en pos de ti, Señor. Una actitud de un corazón necesitado, una actitud de un corazón sediento que dice, Señor, las cosas no están bien. Necesito tu visitación, necesito tu intervención, necesito volver a los fundamentos. Alabado sea su nombre. Entonces vemos esa gloria postrera. No hay nada con que podamos comparar la gloria del Señor. No hay nada precioso en esta vida que podamos compararlo. Por eso que el Señor usa el oro, usa la plata, usa las piedras preciosas, aquellas cosas que tienen peso, que van a ser probadas y que han de permanecer. Sí, pero también el Señor habla de otros materiales. Habla de la madera, habla del heno, habla de la hojarasca, que son cosas superficiales, que son cosas que carecen de peso y que carecen de valor. ¿Qué manera como el Señor nos enseña para poder edificar nuestras vidas? Quiere decir que nosotros tenemos que sobreedificar sobre aquello que es verdadero. Porque ese fundamento es verdadero, ese fundamento es verdad. Yo no puedo sobreedificar con apariencia. Yo no puedo sobreedificar con engaño, con mentira. Yo no puedo sobreedificar con aquello que tiene que ver con la hipocresía. Por eso que necesitamos la ayuda, necesitamos la intervención del Señor. Yo no puedo edificar mi vida quejándome de la situación. Yo no puedo edificar mi vida con mis lamentos del pasado, con los conflictos y problemas que tuve con el prójimo, que tuve con uno, que tuve con una hermana, que tuve con un hermano y no nos llevamos bien. ¿Cómo puedo edificar? ¿Cómo hay tanto pueblo que no puede perdonar? Si nosotros reconocemos la gran misericordia de Dios, cómo nos perdonó todas nuestras deudas. Oh sí, Señor, nos perdonó todo. Que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, yo los convertiré en blancos como la nieve y nunca más me acordaré de ellos. Y como es que muchas veces nosotros traemos a memoria lo que me dijo el hermano, lo que me dijo la hermana. No puedo edificar con heno, con hojarasca. Tenemos que edificar con aquello que tiene peso. Y tiene que ver con lo mismo que tiene el fundamento. El fundamento tiene justicia. Yo no puedo edificar si mi vida está con injusticias, si mi vida está con engaño, si mi vida está con apariencia. Tenemos que edificar según, Señor, ayúdame a ser verdadero, ayúdame a ser genuino, ayúdame a serte leal, fiel. Alabado sea su nombre. La gloria postrera de esta casa será mayor. En Esdras capítulo 3, si fueran tan amables. La cimentación, recuerden ustedes ese pasaje, trajo regocijo, trajo alegría. Cuando una vida está cimentada, cuando los cimientos están puestos en nuestro corazón, hermano, no tenemos que improvisar el gozo de la salvación. Hay gozo, hay alegría, hay regocijo, hay esperanza, hay expectativa de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Dice aquí en el libro de Esdras, en el capítulo 3, versículo 10, y cuando los albañiles, los servidores, aquellos llamados al servicio, aquellos llamados al trabajo, a la obra, aquellos que hemos sido llamados a entrar a las labores. ¿Quiénes? La iglesia. Dice en el versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, la cimentación, la base, el fundamento, dice, pusieron
a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Júbilo, alegría. Esto viene a ser el comienzo de la edificación, el comienzo de la restauración. Viene la gente dañada, vienen las personas enfermas, vienen las personas dañadas por el mundo, vienen las personas dolidas por el trato desde su niñez. Y los servidores, esos albañiles, esos llamados por el Señor, empiezan la labor. Poner el fundamento, poner la cimentación, establecer ese fundamento, la doctrina, la leche no adulterada, la leche pura. Se empieza a poner ese cimiento y ese creyente empieza a experimentar algo diferente. Ese creyente empieza a experimentar sanidad, restauración. Ese creyente empieza a decirte, las cosas están siendo diferentes hoy en día. Desde que conocí al Señor, desde que estoy escuchando su palabra, desde que estoy escuchando su doctrina, algo está sucediendo en mi vida. La gloria del Señor está empezando a visitarle. Está empezando a manifestarse en ese creyente. Las palabras que hablo, decía Jesús, son palabras de vida y son espíritu. Y el Señor reprochó a los judíos porque le dijo, mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. Hay mucho pueblo que solamente está buscando ahora entretenimiento, pero gracias al Señor por ese remanente que quiere seguir siendo edificado por la palabra. Gracias al Señor por los siervos que aman la palabra, que no tienen otra cosa, sino tienen lo mejor, que no piensan en entretener o dar, como dicen acá, gato por liebre, sino que quieren dar, como le dijo el Señor al profeta, escuchen o dejen de escuchar, háblales, ministrales, enséñales, guíales. Pablo lo dijo de esta manera, no he rehuido en darles todo el consejo de Dios. Gracias al Señor por su bendita palabra. ¿Qué cosa trae el fundamento? Regocijo. Dice aquí en el versículo, capítulo 3, versículo 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran voz de júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Lo que traía el gozo era ¿qué? La cimentación. Porque la cimentación es el principio para la edificación. Si nosotros queremos levantar un techo, mucho tendrá que ver cómo está esa cimentación. Y mucho tendrá que ver las columnas. Esas columnas, las medidas de los fierros, la cantidad proporcionada del cemento con la arena delgada, en fin. Todo eso tiene un diseño para que pueda sostenerlo de arriba, para que pueda soportar el peso. Pero qué importante es la cimentación, qué importante es el cimiento. Nosotros, por la gracia de Dios, el Señor nos permitió edificar 2 templos. Y uno de ellos, abajo, la inversión fue muy alta. Las estructuras antisísmicas, todo lo que pudo llevarse a cabo, muy costoso. La gente cuando llega al templo no sabe todo lo que hay abajo, todo lo que costó, el trabajo, la picadera, el romper la piedra, echar los cimientos, la mezcla, la inversión, el gasto, el cimiento, el fierro, todo, un costo. Pero glorificamos al Señor. ¿Por qué? Porque ese fue el diseño que estableció el ingeniero, el arquitecto, para poder construir lo que el Señor en su gracia nos permitió trabajar en cuanto a lo natural. Un lugar para congregar a los santos, un lugar para que se puedan congregar los hermanos cuando nos visite el pastor Alex para compartir allá en la congregación y poder congregar a los hermanos de diferentes lugares. Todo tiene un propósito. Pero hablando de la cimentación, pero algo sucedió acá. Se estaban echando los cimientos, pero dice acá en el versículo 12,
Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas ancianos que habían visto la primera casa, o sea, ahí habían generaciones que no habían visto la primera casa. Y habían generaciones que sí conocieron la primera casa. Entonces, diferenciando la apreciación de una generación y la apreciación de la otra generación, porque acá también hay enseñanza. Dice en el versículo 12, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de júbilo. Unos lloraban y otros daban gritos de júbilo. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué importante es considerar que vemos acá una mezcla de emociones. Al echar los fundamentos del templo, los que solo conocieron la miseria de no tener un lugar, ellos alababan al Señor con regocijo. Oh, sí, ahora se está poniendo los cimientos. Claro, todo esto tiene una aplicación espiritual, ¿no? Pero estamos hablando literalmente. Se estaban poniendo los cimientos y esa generación, esa nueva generación, se alegraba, se regocijaba. Pero la otra empezaron a llorar, se quebrantaban. ¿Por qué? Porque les hacía recordar los tiempos pasados. Traían a memoria lo pasado. Aquello que tenía que ver todo el contexto del pasado para ellos como pueblo de Israel. Entonces, aquí también hay una enseñanza, que el recuerdo de las aflicciones anteriores no ahogue el sentido de las misericordias presentes del Señor. O sea, lo que el Señor está haciendo ahora es algo glorioso, es algo nuevo en la vida de cada creyente. Entonces, qué importante es la cimentación. Si hay esa cimentación, entonces ahora tenemos que ver cómo edificamos. ¿Cómo edificamos? No sé cómo estamos de tiempo, pastor. De repente unos minutos más, ¿sí? Gracias al Señor. Acá a las 9 de la noche nadie sale, toque de queda en Perú. Entonces, vayamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 10. Precioso el Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, considero esa palabra, perito, un conocedor, un experimentador, uno que conoce. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima, pero esta palabra, pero cada uno, mire, ponga mucha atención cada creyente, la manera como va a sobreedificar. El fundamento ya está puesto. Es responsabilidad de cada creyente cómo va a sobreedificar su vida espiritual. No es responsabilidad de uno, no es responsabilidad de otro. Nosotros como servidores del Señor les presentamos, los guiamos, les enseñamos, pero habrá un momento que el Señor nos dice y nos insta, ahora camina tú. Ahora ya sales de esa cargada de niño, de bebé, que esos bebés necesitan esos ayos, esos maestros, pero llega un momento que ahora el Señor espera frutos, una vida fructífera, una vida de bendición, la inversión del Señor en la vida del creyente. En el Señor estamos completos. Entonces, vemos acá, mire cómo sobreedifica. Mirar lo que uno va a hacer. Yo soy creyente, ya entendí que el fundamento es Cristo, es la roca puesta en Sión. Esa roca es preciosa, esa roca. Entonces, ahora, ¿cómo voy a edificar mi vida?
Dos cosas, según Dios o según mi criterio, según lo que a mí me parece, según lo que yo creo conveniente. Considere cómo uno puede edificar su vida espiritual. Primero, si vamos a hablar de edificar, está claro decir, Cristo es el fundamento. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento. Hay diferentes grupos religiosos, hay diferentes denominaciones de todo nombre, pero el cristianismo tiene un solo fundamento. La esencia del fundamento, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No se puede poner el fundamento sobre tal predicador, sobre tal o sobre tal. No. El fundamento tiene que estar establecido sobre una persona. Aquel que es celestial, aquel que es eterno, aquel que tiene peso de gloria, aquel que es reconocido por el Padre, aquel que es amado por el Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este, mi Hijo, es el amor de mis amores. A él, oíd. Alabado sea su nombre. Nadie puede poner otro fundamento. Ahora, en el versículo 12 del capítulo 3, y si sobre este fundamento alguno edificare materiales pesados, finos, el oro tiene que ver con la divinidad, el oro tiene que ver con la gloria, la plata tiene que ver con redención. Entonces tiene que ver con metales pesados, que tiene peso, que son finos, que son costosos. Entonces, uno puede edificar su vida espiritual en base a lo glorioso, a lo genuino, a lo verdadero, a lo original, a lo que tiene que ver con lo justo, lo verdadero. O uno puede edificar, sobreedificar, con lo que dice en el versículo 12, madera, heno y hojarasca. Entonces, hay dos agrupaciones de materiales. Quiere decir, hay un material que tiene peso y que el Señor lo reconoce. Y hay un material que no tiene ningún tipo de peso. Es temporal. Fácilmente se destruye. Consideremos como creyentes cómo habremos de edificar nuestra vida espiritual. ¿Qué cosa tiene peso en nuestra vida? La verdad. ¿Qué cosa tiene peso en nuestra vida? La justicia de Dios. ¿Qué cosa tiene peso en la vida del creyente? La santidad. ¿Qué cosa tiene peso en la vida del creyente? Lo original, lo sano, la sana doctrina, la sana enseñanza. Miren cómo uno puede edificar su vida con aquello que tiene peso. O uno puede edificar en apariencia, con aquello que tiene que ver con lo falso. Entonces, hay dos maneras que uno puede sobreedificar. Con lo que viene del Señor, con lo que es lo verdadero, con lo que es lo justo, o uno puede edificar como bien le parece. Qué importante es considerar esto. Entonces, hay tres tipos de peritos. El primer perito lo vemos en cuanto a Pablo, entendido y experto. Pero hay otro tipo que dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Por cierto, esto no tiene nada que ver con la salvación. Nosotros somos salvos por la gracia. No somos merecedores, pero al Señor le plació, nos escogió por gracia, por misericordia. Pero aquí ahora está hablando del obrar. Aquí está hablando de la conducta. Aquí está hablando de nuestro proceder. Primeramente, delante de Dios. Y segundo, delante de nuestro prójimo. ¿Cómo Dios nos ve? ¿Y cómo nos ve el prójimo? ¿Qué dice el Señor de nosotros? ¿Qué dice nuestro prójimo de nosotros? En todo el Señor ha de recibir gloria. Cuando yo escuché y pude meditar en esta palabra, le decía, Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuántas acciones
que no te han traído gloria? ¿Cuántos gestos, cuántas posturas, cuántos pensamientos, cuántas acciones aparentemente buenas en el cual podemos decir al Señor le ha agradado que piense en mi prójimo? Pero ¿qué tal las motivaciones? ¿Qué tal hacer las cosas por intereses personales? ¿Qué tal por intereses creados? ¿Qué tal por manipular la acción? Oh, hermanos, ¿cómo habremos de sobreedificar? Tiene que ser con lo verdadero. Señor, ayúdame a ser verdadero, a ser genuino. Ayúdame, Señor, a practicar la justicia. Ayúdame a ser un seguidor del bien. Que no siga el mal, que me oponga totalmente al mal, a la injusticia, sino que pueda seguir el bien, que pueda estar de acuerdo con el bien, porque el bien todo tiene que ver con el Señor. El bien hacer, el bien hechor, el bien es totalmente contrasta, es totalmente opuesto al mal. O sea, el evangelio es integral. El Señor está obrando en nuestras vidas, pero también está sacando a la luz nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Y es por eso que ahí intervienen los tratos divinos. Que Él usa quien quiere, la situación quien Él quiera, para llevarnos a una mayor dependencia, para llevarnos a una mayor búsqueda. Es increíble que con todo esto que ha acontecido, con la pandemia y todo, muchos esperábamos que muchos se acerquen más al Señor. Y ha llevado que muchos se alejen más del Señor. Es increíble. Engañoso es el corazón. Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Conozco tu levantarte, conozco tu acostarte. Bendito sea su nombre. Entonces, los materiales. Primero, el perito, el entendido. Aquel que sabe, prudente, sensato, cómo ha de edificar. Pero también está el insensato. Y lo vemos en la parábola de las dos casas. El insensato. Dice aquí en el versículo 15. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pérdida. Si bien él mismo será salvo, sí. La salvación es gratuita, gracias Señor. Pero acá ya no está hablando de la salvación, sino acá está que uno va a rendir cuentas por lo que hizo mientras que estaba en este cuerpo. Oh Señor, ayúdanos, Señor. El tiempo que nos quede de vida. Lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a obrar bien. Que cuando voy a obrar, tú reveles mi motivación. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué deseo servir? ¿Por qué deseo ayudar? ¿Por qué deseo apoyar? ¿Por qué deseo interceder? Es porque eso nace de ti, Señor. Es porque tú lo produces. Es porque es algo original. ¿O es por algo que me motiva a mí a manera personal? Entonces, vemos acá el insensato, carente, carencia de prudencia, carencia de madurez. Pero también vemos otro perito, el que destruye la obra. Dice aquí en el versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, alguien que no le da valor a su vida espiritual, alguien que no toma en serio su caminar, alguien que está entremetido en tantas cosas, donde nos impide buscar genuinamente al Señor, con afanes cargados, tan igual como Esaú, que vendió su primogenitura. No le fue importante, no tenía supremacía, no tenía valor para él la primogenitura, porque si hablamos de primogenitura, hablamos del primogénito. No, para él no era valioso. ¿Cuántos creyentes hoy en día que ni siquiera anhelan la venida del Señor, que ni siquiera están esperando, Señor, yo deseo, quiero verte, quiero estar contigo? Estamos tan inmersos en tantas cosas, afanes.
Alguien por ahí dijo, en América, hablando de USA, hay tantas cosas. Sí, probablemente aquí no haya muchas cosas como las que hay ahí, pero el corazón es el mismo donde quiera que esté. Y el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No importa que estés en América, no importa que estés en Sudamérica, no importa si estamos en Miami, no importa si estamos en Las Vegas, no importa dónde el Señor nos haya establecido, pero el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda, guarda, Señor, guarda mi corazón para no pecar contra ti. Bendito sea su nombre. Oh Dios de los cielos, esos materiales que tienen peso de gloria. Ahora, la obra de cada uno va a ser probada. Y dice aquí en Corintios capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. El servicio, la obra, la actitud, todo lo que tiene que ver con el obrar. Amén. Somos salvos por gracia. Ahí está la salvación. Pero también el Señor ha prometido recompensa. Es Él, a Él le ha placido. Uno le sirve al Señor por amor, porque reconoce ese amor tan grande que Él nos concedió, habernos dado a su Hijo Jesucristo. Yo no les sirvo porque ¿qué me van a dar? Bueno, algunos, bueno, ¿y qué me van a dar? Lo expresó mal, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué nos va a tocar? Bueno, Pedro tenía que seguir aprendiendo, como cada uno de nosotros. Tenemos que seguir aprendiendo. Y en este caminar, el Señor saca a la luz las motivaciones, los deseos, los intereses, todo lo que hay en nuestro corazón, hasta que solamente llegue un momento que podamos decir, Señor, quiero servirte solo por amor a ti, Señor. Esa obra, ese servicio ha de ser probado y probado por fuego. ¿Por qué? Porque dicen las Escrituras que un día todos los creyentes vamos a tener que comparecer delante del Señor. Y ahí el Señor va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste mientras que te di la vida en la tierra? ¿Qué hiciste? Mira todo lo que invertí en tu vida. Te di lo mejor, lo más preciado de mí. Te di a mi Hijo Jesús. Te di lo sano, te di la enseñanza. Invertí en tu vida. Contraté diferentes labradores, contraté diferentes administradores para edificar su iglesia. Contraté para edificar la viña. Es la inversión del Señor. El Señor invirtiendo en su pueblo, el Señor invirtiendo en su iglesia. Su iglesia, cada vez que el pastor Alex expone la palabra, es la inversión divina. Cada vez que una hermana dirige el cántico, dirige la devoción, dirige la oración, es inversión. Hemos entrado a las labores para que otros y nosotros mismos sigamos siendo edificados. La obra va a tener que ser probada. Vamos a tener que ser presentados delante del Señor. Aquel que el Señor ha puesto por juez, aquel que Dios ha puesto por juez, delante de él. Qué maravilloso es saber que Él es mi Salvador, Él es el pastor de los pastores, Él es el pan de vida, Él es la resurrección, Él es el fundamento, pero también Él es el juez. Y a ese juez no se le puede manipular, a ese juez no se le puede intimidar. Él es el juez, Él es el rey, Él es el Señor de señores. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Quiero culminar en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Alabo. El Señor vuelve, yo lo creo. Usted lo cree también. El Señor ha de volver. Y confío que esta palabra pueda obrar en nuestras vidas. Previsión para la edificación tiene un costo. ¿Cómo edificamos?
cómo estamos edificando, con qué materiales estamos usando, y luego ese servicio, esa labor, todo eso va a ser probado y va a haber una recompensa. Gracias al Señor en Apocalipsis capítulo 22. Qué glorioso esta porción, qué esperanza que el Señor nos da. En el versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto. La cosa en el mundo está terrible, está difícil. Esto no va a cambiar. Esto se va a poner peor. Pero nos afirmamos en su palabra. Confiamos en su palabra. O sí, confiamos en lo que el Señor ha dicho. Él es el amén. En Él, en sí, en Él se cumplen todas las promesas del Señor. Y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Con todo lo que está pasando en el mundo, yo estaré contigo. No solamente contigo, sino con todo mi pueblo. Estaré en medio de la congregación, estaré en tu corazón, estaré contigo para animarte, para ayudarte, para consolarte. Qué esperanza la que nosotros tenemos como iglesia. Dice en el versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, que no tiene nada que ver con una recompensa material. Tiene que ver con Él mismo, con ese peso de gloria, con aquel mismo que dijo: buen siervo fiel, por cuanto fuiste fiel, entra, tienes acceso al reposo de tu Señor, al descanso. El descanso, Él mismo es nuestro descanso, Él es nuestro gozo, Él es nuestra esperanza, Él es todo lo que usted y yo necesitamos. Bendecimos el nombre del Señor. He aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Edificio. ¿Cómo edificamos nuestra vida espiritual? No solamente conociendo el fundamento, sino cómo edificamos y cómo servimos al Señor en los tiempos que Dios le plazca tenernos en este estuche, en esta casa de barro, en esta casa que se corrompe, pero el que permanece por siempre, el que permanece para siempre, es aquel que mora en nosotros. Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por esta bendición. Y si me permite, quiero terminar con una oración. Aleluya. Oh Señor Jesús, te exaltamos en este día, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a reconocerte a ti en todo, cada día de nuestras vidas. Acercarnos a ti confiadamente al trono de tu gracia. No solamente cuando expresamos un dolor, una aflicción, sino que ese sea nuestro estilo de vida. Acercarme con fe a ti para darte las gracias, para cumplir esa primera labor sacerdotal que es ministrarte a ti, reconocerte, darte la gloria de vida, reconocerte a ti como el único Señor, amo y dueño de mi vida. Señor, gracias. Gracias por la obra que estás haciendo con mis hermanos allá en Los Ángeles, por tu iglesia, por esa expresión local allá. Tú estás haciendo una gran obra. Y gracias porque estás perfeccionando, completando aquellas cosas que faltan en nuestra vida. Y Señor, añádenos fe, aumentanos la fe, Señor. Oh Señor, que haya certeza, que haya convicción, que nuestros corazones sean corazones definidos, que somos definidos, que no seamos un pueblo que claudica en dos pensamientos, que no seamos un pueblo que retrocede, sino es un pueblo que va de gloria en gloria, un pueblo con esperanza. Señor, gracias. Gracias a ti, Señor, por ese fundamento. Gracias por esa roca. Gracias por esa peña. Gracias, oh Dios de los cielos. Y que podamos edificar sobre aquello que es verdadero. No usando materiales humanos.
no usando materiales del mundo, sino usando lo que tiene peso eterno, usando lo que es glorioso, lo que es costoso. Oh Señor, te damos las gracias. Gracias te damos, Señor, y yo bendigo a tu pueblo allá. Gracias por la vida del pastor, de mi hermano Alex. Gracias por su casa, por su familia, por cada colaborador, por cada servidor, por cada obrero. Sean bendecidos. Y Señor, cumple tu propósito en sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.